Saludos, mi nombre es Daniel Coquemper y esta es la lección 28 del curso Circuitos en corriente alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Funciones de transferencia, convolución y estabilidad. Comencemos. Entonces, hemos venido hablando sobre función de transferencia, respuesta en frecuencia. Como les digo, al inicio, pues se hacía un uso indiferente en cuanto tal vez a la designación del nombre entre función y transferencia y respuesta en frecuencia. Técnicamente son cosas distintas, aunque tienen algo en común, como les había mencionado, pero tal vez como para introducir al tema se utilizaban tal vez de manera indistinta. Entonces, podemos definir esto como la relación entre la respuesta de salida de un sistema y la entrada del mismo, dado por, y de s a la salida y x de s a la entrada, cuando las condiciones iniciales son 0. Entonces tenemos que h de s, la función de transferencia, va a estar dada por y de s entre x de s. Esta ecuación es poderosísima en cuanto a sus implicaciones prácticas, pero bueno, son cosas un poco más avanzadas que se van a ver en el curso incluso de señales y sistemas. La función de transferencia depende de lo que se ha definido como entrada y salida, que si es tensión o corriente. Adicionalmente, ¿cuál es la importancia de la función de transferencia? Ya que esta permite encontrar la salida de un sistema ante cualquier entrada, sabiendo que es h de s. O bien, teniendo la función de transferencia y cualquier entrada, vamos a poder evaluar la salida. Vean que tenemos que y de s es igual a h de s por x de s. Esto en el tiempo, vean que simplemente despejamos esta ecuación y al hacer esto al transformarlo al tiempo, vean que podemos decir que y de t va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de y de s, que va a ser igual a la transformada inversa de h de s por x de s. Adicionalmente nos permite conocer el comportamiento de un sistema al analizar la ubicación de los polos y ceros. Esto tiene que ver con, estabilidad, que es un tema que se va a analizar en control automático, tal vez ya bastante más adelante en la carrera. Van a ver que algunos sistemas son inestables inherentemente, tal vez un motor eléctrico que recibe una tensión de entrada y a la salida va a tener un movimiento angular. ¿Qué pasa si tenemos una entrada arbitraria? La tensión va a ser proporcional o más bien el movimiento angular va a ser proporcional a la tensión de entrada. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una entrada muy alta, ¿qué va a pasar con el motor? Bueno, obviamente hay limitaciones físicas y va a llegar un momento donde el mismo motor se puede tal vez dañar por una velocidad que ya mecánicamente no aguanta. Entonces, ese comportamiento justamente podemos saberlo a través de la función de transferencia del mismo motor y ya es un tema aparte, como les digo, en control automático, llegar a colocarle un sistema electrónico que va a controlar, valga la redundancia, al sistema. Esto es para que vean la extensión de este tema que se va a propagar a lo largo de señales y sistemas, análisis de sistemas lineales, control automático. Laplace es una herramienta muy utilizada en ese campo. Entonces, volviendo al tema en el que la función de transferencia depende de lo que estemos definiendo como entrada y salida, podemos tener V0 de S entre VI de S. Ven que esto va a ser una ganancia de tensión. O sea, la gráfica de esta función de transferencia que vamos a tener frecuencia versus magnitud de la ganancia de tensión. Que esta gráfica, y vean que esto no tiene unidades, es una ganancia.
esta gráfica nos puede, bueno, nos va a indicar cómo va a ser la ganancia de tensión de un sistema con respecto a la frecuencia. Podemos también tener o graficar corriente de salida entre corriente de entrada, lo cual nos va a representar una ganancia de corriente. Esto, bueno, tampoco va a tener unidades, va a ser una ganancia, o sea, es un escalar. Y adicionalmente, bueno, podemos también tener tensión de salida entre, bueno, en realidad no importa dónde la definamos. Podemos tener solamente tensión y corriente. Esto va a ser una impedancia. Entonces podemos analizar la impedancia de un sistema con respecto a la frecuencia. Adicionalmente podemos tener corriente entre tensión, lo cual nos va a dar una admitancia que está en Siemens. Bueno, vean que podemos relacionar esto con redes de 2 puertos donde tenemos, bueno, el análisis de parámetros de impedancia, admitancia, parámetros híbridos. Vean que eso, bueno, los híbridos particularmente son aplicables para modelar transistores y circuitos de transistores. Entonces vean que podemos tener justamente una gráfica de impedancia de un amplificador respecto a la frecuencia. Por medio de la transformada de Laplace podemos justamente modelar todo ese comportamiento. Que es posible encontrar la respuesta de un sistema mediante 2 formas. Podemos asumir una entrada conveniente y obtener la salida mediante las técnicas de análisis que ya conocemos. O bien podemos hacerlo al revés, tal vez, asumir una salida, ya sea, bueno, un voltio o un amperio, y encontrar la entrada respectiva. O sea, esto es básicamente decir que HDS va a ser igual a 1 entre XDS. Ambos principios se basan en la linealidad, que aquí estamos partiendo de que los sistemas son lineales. Si el sistema no es lineal, pues la matemática se complica un poco y hay que, bueno, recurrir a otras técnicas que se salen de justamente, bueno, los alcances del curso. Entonces, bueno, pongamos a prueba esta matemática para un sistema, bueno, lineal, bastante sencillo, un circuito RC de una resistencia y capacitor, que ya hemos analizado desde varias perspectivas este circuito, que aquí vamos a tener una señal de salida, VO más bien, esto es el capacitor, la resistencia, aquí vamos a tener una tensión de entrada con respecto al tiempo, y cuando convertimos esto a la frecuencia, vamos a tener, pues, que la vez pasada vimos cómo convertir, o bien cómo podemos expresar los componentes pasivos en términos de la frecuencia compleja. Bueno, sabemos que la resistencia no depende de la frecuencia y el capacitor va a ser 1 entre SC. Aquí esta tensión de entrada va a ser VI de S y la tensión de salida va a ser VO de S. Entonces vean que, o sea, podemos aplicar pues el análisis de nodos, de mallas, cualquiera de las técnicas que ya conocemos. Entonces vean que al aplicar ley de corriente de Kirchhoff en este nodo de salida, vamos a tener, bueno, aquí una diferencia de tensión VI menos VO en la resistencia, VI de S menos VO de S entre R, esa es esta corriente, va a ser igual a la corriente que pasa por el capacitor, que va a ser VO de S entre la impedancia del capacitor, que va a ser 1 entre SC. Con esto nos va a quedar que VI de S entre R va a ser igual. Vean que aquí, bueno, separamos. Nos queda VO entre R, que podemos pasar a sumar al lado derecho. Entonces nos va a quedar VO de S. Y aquí podemos, bueno, sacarlo a factor común de una vez. Nos va a quedar 1 entre SC. Más bien, 1 entre 1. Sí, ¿verdad? 1 entre 1 entre SC. Más 1 entre R.
Que vean que, bueno, podemos pasar este R a multiplicar, lo cual nos va a cancelar este R por acá. Este 1 entre SC se nos va para arriba. Entonces nos va a quedar que VI de S va a ser igual a SRC, VO de S. Bueno, aquí más bien sigámoslo en factor común. VO de S que multiplica SRC más 1. Y justamente, bueno, ya vean que podemos pasar a dividir el VI y pasar a dividir esta otra expresión, con lo que nos queda que VO de S entre VI de S, que ya eso ya se parece a una función de transferencia, ven que es algo de salida entre algo de entrada. Siempre que vamos a buscar una función de transferencia, siempre vamos a querer acomodar las cosas de esta manera, que nos quede la señal de entrada por un lado y la señal de salida por otro, y ya con eso ya agrupamos de esta manera. Bueno, esto es una técnica que se utiliza mucho, bueno, en amplificadores, de transistores, para justamente encontrar la ganancia, las impedancias, etc. Entonces vean que nos va a quedar que VO entre VI, que es la función de transferencia, de ese circuito nos va a quedar 1 entre SRC más 1. Bueno, en particular este análisis lo hicimos con ley de corrientes de Kirchhoff. Vean que podemos igual hacer un divisor de tensión. Esa técnica la habíamos hecho analizando este circuito en el dominio J omega para un filtro. Entonces vean que bueno, es equivalente. Vean que incluso podemos decir que S es igual a J omega, con lo que nos queda que HJ omega va a ser igual a 1 entre 1 más J omega RC, que es la respuesta en frecuencia. Entonces, aquí, bueno, ya viene un poco a sentarse lo que les había mencionado, que cuál es la relación que hay entre la función de transferencia y la respuesta en frecuencia. Vean que simplemente sustituimos S por J omega y podemos tener ambas expresiones, pero ambas tienen la misma naturaleza. Generalmente se debe normalizar S. O sea, el S debe estar multiplicado por 1. Entonces tenemos que H de S, que es igual a 1 entre SRC más 1. Vean que vamos a sacar RC a factor común. Nos va a dar aquí RC, que lo vamos a sacar. Nos va a quedar S más 1 entre RC, con 1 arriba. Con lo que nos queda que H de S va a ser igual a 1 entre RC, que divide a S más 1 entre RC. Entonces vean que esta es la forma normalizada. Lo voy a poner acá. Y con esto podemos ver más fácilmente que el sistema tiene un polo, justamente en S igual a menos 1 entre RC. Podemos preguntarnos también, ¿tiene ceros este sistema? Bueno, podrían decir que arriba no hay una expresión de S más Z sub 1, que aparentemente no hay un cero, solamente tenemos un polo. Resulta que en general la cantidad de polos y ceros en un sistema es igual. O sea, vamos a tener la misma cantidad de polos y ceros. Entonces, bueno, si tenemos un polo en menos 1 entre RC, ¿dónde está el otro cero? Vean que no está en algún valor aparentemente finito. Pero si hacemos H, vean que H de S va a tender o va a ser igual a 0 conforme S tienda a infinito. Esto implica que el sistema tiene un 0 en infinito. Entonces, nuevamente, la cantidad de polos y ceros en un sistema siempre es la misma. Si tenemos un polo y el cero no es aparente, ese cero va a estar en infinito. A la inversa, si tenemos un cero claramente y no existe un polo aparente, ese polo va a estar en infinito. O incluso podemos tener un polinomio racional, tal vez de orden 5 arriba y orden 4 abajo. Significa que hay 5 ceros y 4 polos en un punto específico, pero el que nos hace falta va a estar siempre en infinito. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ya sea un cero o
un polo. Lo que no esté aparente o en un punto finito va a estar siempre en infinito. Aquí vamos a ver que es útil probar un sistema o ejercitar un sistema con dos entradas particulares. Eso nos va a permitir caracterizar de alguna manera a los sistemas. Esas entradas van a ser unas funciones elementales, el escalón unitario y el impulso unitario. Al alimentar un sistema con alguna de estas dos señales nos va a dar una respuesta, que va a ser bastante útil. Que recuerden que para el escalón U de t, recuerden que este se convierte a 1 entre s, que eso es algo que deberían, siempre tener ya en la memoria, no es algo tan complicado. O sea, significa que x de s va a ser igual a 1 entre s. Entonces, regresando a la ecuación y de s, que es igual a h de s por x de s, nos va a quedar h de s entre s. Y vean que podemos hacer la señal en el tiempo y de t va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de h de s entre s. O sea, teniendo la función de transferencia, la dividimos entre s, le aplicamos transformada inversa y eso nos va a dar la salida. Entonces a esto le vamos a llamar, eso tiene un nombre particular, eso se llama respuesta al escalón. Vean que es sencillamente conectarle una tensión constante, si la entrada fuera una tensión o una corriente, o bien una entrada constante a un sistema. ¿Qué pasa si le aplicamos una entrada constante a este sistema que tenemos acá? Que recuerden que el capacitor, si está descargado, que es parte incluso de la definición de función de transferencia, las condiciones iniciales deben ser 0. Vean que si aplicamos una tensión constante aquí de repente, un escalón en t igual 0 o en cualquier tiempo, ¿cómo va a ser la respuesta a este circuito? Que pongámosla por acá tal vez, que hagamos un pequeño eje coordenado. El sistema viene en 0, no tenemos ninguna entrada, justamente en t igual 0 tenemos un escalón, ese capacitor va a empezar a cargarse exponencialmente y va a llegar a un punto donde va a quedar cargado y se va a abrir justamente. Entonces, aquí va a quedar cargado a no sé, pongámosle un V0 o VM, la amplitud del escalón. Entonces, ya sabemos que la respuesta de un circuito RC va a ser exponencial. Esta carga va a ser exponencial y va a llegar a tender a un valor fijo que va a ser dado por la amplitud de esa entrada. Entonces vean que el escalón unitario nos permite evaluar la dinámica de un sistema. ¿Cómo va a responder? ¿Qué tanto va a durar cargándose o llegando a un valor particular? Usualmente siempre se tiende a analizar el 10% de la señal y el 90% de la señal. Entonces, justamente el tiempo que dura la señal pasando del 10 al 90%, a eso se le llama tiempo de subida, o rise time en inglés, tiempo de subida. Que eso es algo que van a ver en electrónica digital con compuertas lógicas que van a durar algún tiempo cargándose. Todos los amplificadores van a tener capacitancias parásitas por los transistores. Entonces, hacer que un transistor pase de su salida de 0 a un valor de 5 voltios o algún valor arbitrario va a tomar cierto tiempo de carga, no va a ser infinitesimalmente rápido, sino los sistemas ya no tendrían limitaciones de velocidad, ¿verdad? Entonces, dependiendo del sistema, de sus componentes de capacitancia, el sistema puede durar más o menos tiempo cargándose, o incluso, si tenemos un sistema RLC, también vamos a tener una respuesta amortiguada, críticamente amortiguada o sobreamortiguada, subamortiguada. Entonces, vean que justamente el escalón unitario
nos permite ver el comportamiento de estos sistemas de esta manera. Entonces lo voy a poner acá. Esta prueba permite analizar la dinámica de un sistema. En cuanto a su tiempo de respuesta, como les digo, esto es muy útil para analizar sistemas en control automático, para justamente diseñar controladores. Imagínense un ascensor, tal vez, que cuando llegamos a un piso, obviamente vamos a tener cierta inercia de movimiento vertical hacia arriba. ¿Qué tal si el sistema tiende a oscilar para poder ya estabilizarse a llegar al piso al que queremos llegar? Bueno, todo el mundo se asustaría, ¿verdad? Si el ascensor empieza a bailar de arriba hacia abajo antes de llegar al piso. Entonces vean que, bueno, un controlador de ese tipo no es útil para un ascensor en particular. O sea, tampoco puede parar de golpe. O sea, tiene que parar ahí, bueno, siguiendo alguna velocidad que va a ser diseñada de acuerdo a la velocidad de ascensión del ascensor. Entonces, bueno, para ponerles un ejemplo particular. Otra entrada que vamos a tener va a ser el impulso. Para el impulso unitario, o sea, podemos analizar un sistema al aplicarle una señal de entrada que sea infinitesimalmente rápida, con mucha energía concentrada. De hecho, una forma de caracterizar un espacio acústico, ya sea, bueno, una sala, un estudio, incluso el baño de uno, si es que a uno le gusta cantar en el baño, o una iglesia, un lugar más abierto, una forma de caracterizar ese sistema por medio de un impulso es por medio de un aplauso. Vean que un aplauso sucede en un tiempo muy corto y tiene bastante energía en un corto espacio de tiempo. Es claro que un delta dirá que es una función matemática ideal. Lo que más se le acerca, puede ser un sonido muy explosivo. Justamente puede ser el disparo de una salva, de una bala real, o la explosión de un globo de aire, o un aplauso, o el choque de dos claquetas de madera, etc. Entonces, para un impulso unitario teníamos que el delta T se convertía a 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si alimentamos el sistema con un impulso unitario? Vean que esto va a ser en la frecuencia como tener a HDS que multiplica a 1. Que justamente YDS es igual a HDS. Al convertir esto al tiempo, vamos a tener que Y de T va a ser igual a H minúscula de T. Ok, si sabemos que HDS es la respuesta o la función de transferencia más bien de un sistema que es H minúscula. A H minúscula le vamos a llamar, y valga la redundancia, la respuesta al impulso de un sistema. Nuevamente, valga la redundancia, si usamos de entrada un impulso a un sistema, su respuesta va a ser la respuesta al impulso. Suena muy repetitivo y lógico, pero resulta que a muchos de ustedes se les olvida en medio examen que es H de T, H minúscula de T. Es la respuesta al impulso de un sistema. Que lo voy a poner aquí más propiamente. H de T es la respuesta en el tiempo de un sistema ante un impulso unitario como entrada. Entonces, podemos también tener varias formas de expresar o de ver esto. H de T va a ser la transformada inversa de Laplace de HDS. O bien, HDS va a ser igual a la transformada de Laplace de H de T. Vean que podemos ir en ambas direcciones. Que de esta manera, si se conoce la respuesta temporal de un sistema ante un impulso unitario, es posible conocer su función de transferencia. Y con esto, muy importante, la salida, ya teniendo la función de transferencia de un sistema, podemos encontrar la salida del sistema ante cualquier entrada. Por eso les había dicho que esta fórmula o ecuación H o bien Y de S es igual a H de S por X de S, les dije que era una ecuación muy potente a nivel práctico o de implementación, porque con eso justamente podemos caracterizar sistemas, que nuevamente les puse el ejemplo de obtener la respuesta de un recinto acústico, sea cual sea,
un estudio, un salón, una iglesia, un lugar cerrado, cualquier cosa. Mediante esta prueba, con un aplauso, un globo, cualquier sonido explosivo, y si grabamos el sonido de las reverberaciones de ese impulso en el sistema y convertimos eso a la frecuencia, vamos a tener su función de transferencia. A la inversa, podemos hacer mediciones en frecuencia de un sistema y podemos justamente pasarnos al tiempo y con eso encontrar la respuesta al impulso del sistema. Por ejemplo, un canal eléctrico. O sea, podemos hacer mediciones en un canal en frecuencia y podemos convertir eso al tiempo y vamos a tener la respuesta al impulso del sistema o del canal. Con eso podemos ya saber cuál va a ser la salida ante cualquier tipo de entrada. Vean que justamente se puede hacer todo un software de simulación de este tipo para saber la salida de un sistema ante cualquier entrada teniendo su respuesta al impulso. Entonces, por eso les digo que a nivel de implementación esta ecuación es poderosísima. Y bueno, ¿cómo hacemos para saber la salida del sistema? Para saber la salida del sistema en el tiempo, es posible convolucionar la entrada con la respuesta al impulso del sistema. Que básicamente esto se le llama solucionador convolucional. Y coincidencialmente este fue mi tema de maestría que terminé hace casi un año, donde justamente trabajé en un sistema, un software o un simulador, el cual permitía saber la salida de un canal, sabiendo su respuesta al impulso por medio de un grupo de mediciones que hacemos con parámetros de dispersión, que eso se los había mencionado cuando estábamos viendo redes de dos puertos, parámetros de dispersión o scattering, o también se llaman parámetros S o S-params en inglés. Entonces justamente podemos, por medio de los parámetros de dispersión, podemos hacer ciertas mediciones en un canal o en un componente eléctrico y con eso tener su función de transferencia, se le aplica la transformada inversa de Laplace, con eso ya tenemos la respuesta al impulso y teniendo la respuesta al impulso podemos tomar cualquier entrada y bueno, en un canal que vamos a querer transmitir bits, vamos a querer transmitir una señal digital, esos bits van a ser pues escalones que van subiendo y bajando. Entonces, bueno, podemos justamente predecir cuál va a ser la salida ante cualquier entrada de manera por medio de un simulador. Vean que incluso, bueno, implementar estos sistemas ya a nivel de chip o a nivel de transistor es demasiado costoso, o sea, tiene un costo de millones de dólares por lo que necesitamos, bueno, tener todo en simulación y saber que el sistema que estamos desarrollando se va a comportar en la realidad justo como lo estamos diseñando. Entonces, bueno, aquí surge la importancia de los simuladores. Y por eso les digo que esta ecuación es poderosísima. O sea, esta ecuación dio pie a toda una tesis de maestría. Entonces, para que vean que tiene bastantes aplicaciones. Esta idea nos va a llevar al siguiente tema, que va a ser el tema 6.9 del curso, convolución y estabilidad. Bueno, creo que mencioné la integral de convolución cuando estábamos viendo propiedades de la transformada de Laplace, pero bueno, ya aquí vamos a hablar de ello un poco más, de forma más elaborada. Para los que ya llevaron ecuaciones diferenciales, bueno, justamente se ve Laplace y convolución al final del curso. Como les mencioné, la convolución nos permite encontrar la salida y de t ante una entrada x de t. Si se conoce h de t, la respuesta al impulso. Que vean que la respuesta al impulso es casi que el ADN de un sistema. Con solo la respuesta al impulso ya sabemos todo lo que necesitamos saber para modelar ese sistema por medio de esta matemática que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cómo va a ser la integral de convolución? Y de t va a ser igual a la integral de menos infinito a más infinito de x de lambda, que aquí vamos a hacer un cambio de variable, no va a ser t, sino que va a ser, bueno, x de lambda
por h de t menos lambda, de lambda. O bien y de t podemos, bueno, esto podemos expresarlo de una manera más simplificada como x de t convolución h de t. La convolución es una, bueno, el operador de la convolución es un asterisco. Y bueno, particularmente, ahorita vamos a ver propiedades de la convolución, pero bueno, aquí podemos adelantarnos con una. La convolución es conmutativa, o sea, podemos darle vuelta o cambiar el orden de los factores. Entonces, esto va a ser, esto que va a estar acá, le vamos a llamar la integral de convolución. Que ahorita vamos a, bueno, al final de la clase vamos a ver cómo resolver una integral de convolución de manera analítica, o sea, en papel. Que les mencioné que la convolución es conmutativa. Vean que aquí estamos utilizando, como les dije, la variable lambda. Y en este caso, este t que está acá es un valor particular de tiempo, valor particular o arbitrario. O sea, va a ser un número, 5, 10, 20,000, no sé, cualquier número. Esto es cuando expresamos la convolución en términos de la integral, pero vean que aquí, en términos del símbolo asterisco, aquí sí estamos usando t. O sea, en este caso t sí es una variable. Pero cuando nos pasamos a esta integral, vean que es mera notación matemática. O sea, podemos hacer esta integral con respecto a t también, y utilizando aquí tal vez un tau o cualquier letra para designar ese tiempo específico. Entonces vean que, bueno, si tenemos h de t y tenemos h de menos t, que habíamos visto las propiedades, vean que hacer h de menos t es invertir en el tiempo. Invertir en el tiempo la señal. O sea, es como tener una moneda. Tenemos aquí una cara, invertirla en el tiempo es pivotearla, bueno, con respecto al eje vertical. O sea, lo que antes estaba en la parte positiva, ahora va a estar en la parte negativa. O sea, lo vamos a girar como si fuera una moneda. Y este valor t o tau, o no sé, cualquier número en particular, va a ser como desplazarlo. O sea, vamos a invertirlo y desplazarlo en el tiempo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver el procedimiento particular y a esa señal invertida y desplazada la vamos a multiplicar por la otra, que en este caso va a ser x, va a ser la entrada. Vean que podemos intercambiar x y h porque es conmutativa, como les dije. Y luego finalmente va a ser integrar, que eso es el procedimiento de la convolución de dos señales. Que la definición matemática se puede simplificar para este caso particular. Si tenemos unas condiciones, la señal de entrada es causal. Habíamos dicho que una señal es causal cuando es 0 antes de t igual 0. Que esto matemáticamente significa que x de t va a ser igual a 0 para todo t menor a 0. Esa es la definición matemática de causalidad. Entonces, con esto vamos a tener que y de t va a ser igual a la integral de 0 a infinito de x de lambda por h de t menos lambda de lambda. Que vean que nos cambió el límite inferior. Comienza a partir de 0 porque antes de 0 todo es 0, entonces podemos obviar todo el tiempo negativo. Y si la respuesta al impulso es causal, adicionalmente, lo cual debe ser una condición de todos los sistemas naturales, a menos de que el sistema sea inestable. Pero para un sistema estable, imagínense un circuito RC en el laboratorio. O sea, el circuito no puede reaccionar antes de que ustedes les pongan una entrada, ya sea un escalón o cualquier señal de tensión, una señal senoidal, lo que sea. O sea, el sistema no va a reaccionar antes de que ustedes le pongan la excitación. Eso es lo que significa causalidad. Entonces, bueno, los sistemas naturales reales son causales. Eso de que un sistema reaccione antes de que haya tal vez una fuerza o una excitación que incida en él, pues no hay reacción.
Tal vez la causalidad es una forma de desmentir la existencia de fantasmas y objetos que vuelan y se caen solos. O sea, eso rompe la primera ley de Newton, que un objeto no va a cambiar su estado de movimiento a menos de que haya una fuerza externa que incida sobre él, ¿verdad? Entonces, no sé, si algo se cae es porque, no sé, el viento lo empujó, algo pasó. Siempre hay una explicación. Entonces vean que las cosas no van a reaccionar así solas porque sí. A menos, nuevamente, como les digo, que el sistema, bueno, sea inestable, que tal vez pueda reaccionar incluso solo ante cualquier pequeña perturbación. Entonces, si la respuesta al impulso es causal, esto, bueno, podemos expresarlo matemáticamente como que h de t es igual a 0 para todo t menor a 0, igual. También podemos hacer una extensión que h de t menos lambda, no mentira, aquí usamos tau para que no se confundan con el lambda, que es una variable en la integral. Tau es un número cualquiera. H de t menos tau, vean que esto es una señal retrasada, o sea, está movida hacia la derecha. La respuesta al impulso a lo sumo puede estar retrasada, o sea, un sistema puede durar cierto tiempo en reaccionar. Vean que es como un canal, si es muy largo o si la frecuencia de la señal de entrada es muy pequeña con respecto a la longitud del canal, puede que pase algún tiempo desde que yo ponga el mensaje en la entrada hasta que lo reciba a la salida. Imagínense que es como tal vez meter una bolita a través de un tubo. O sea, la bolita es el mensaje, yo la meto en el tubo, la bolita se empieza a mover a través del tubo y 5 segundos después la bolita ya está fuera del tubo. Entonces vean que se podría hacer una analogía con que el sistema duró 5 segundos en reaccionar a partir de su entrada. Entonces esto justamente lo vamos a ver a través de la respuesta al impulso. Si la respuesta al impulso está retrasada y esta va a ser 0 para un t menos tau menor a 0. O más bien yo creo que aquí va a ser t menos tau menor que 0. Entonces vamos a tener que y de t, bueno, con esta segunda condición vamos a tener que la integral de convolución va a estar dada de 0 a t, en este caso t va a ser un número arbitrario de x de lambda por h de t menos lambda de lambda. Que a esto podemos simplificar la integral de convolución, o sea que la convolución va a tener valor distinto de 0 entre 0 y t nada más. Ya después de eso va a ser 0. Vean que, bueno, a menos de que el sistema nuevamente sea, bueno, debería tener retroalimentación positiva para que un sistema empiece a oscilar solo. Bueno, eso es un tema incluso del curso de circuitos discretos o de amplificadores operacionales. La retroalimentación positiva, que si yo alimento un sistema que tiene una retroalimentación, ese sistema puede oscilar por sí mismo. O sea, yo lo arranco y el sistema empieza a oscilar solo. Ok, bueno, eso es para un sistema que tiene esa condición particular de retroalimentación, pero bueno, no es el caso que estamos evaluando aquí mismo. Veamos algunas propiedades de la convolución. La primera de ellas tenemos y de t va a ser igual a x de t convolución h de t, que es igual a h de t convolución x de t. Que eso significa que la convolución es conmutativa. O sea, podemos alterar el orden de los factores en la operación de convolución que nos va a dar el mismo resultado. F de t convolucionado con una suma h1 de t más h2 de t va a ser igual a f1 de t, f de t, convolucionado con h1 de t más f de t convolucionado con h2 de t. Esta propiedad es distributiva. Podemos tener también f de t convolución x de t convolución y de t. Esto podemos agruparlo con f de t convolución x de t convolución y de t. A esta propiedad le llamamos asociatividad. O sea, podemos convolucionar x con y luego convolucionarlo con f de t
o podemos convolucionar f de t con x de t y luego con y de t. Y vean que por la conmutatividad podemos incluso mover el f de t por acá o el y de t por acá. Podemos tener todas esas combinaciones. Aquí tenemos adicionalmente que f de t convolucionado con delta t, esto es igual como la integral de menos infinito a más infinito de f de lambda por delta de t menos lambda, delta lambda. Esto va a ser igual a f de t. O sea, convolucionar una señal con un impulso nos va a dar la misma señal, es como no hacerle nada. Podemos ver esto también en la frecuencia. La convolución en el tiempo es la multiplicación en la frecuencia, entonces vamos a tener f de s que multiplica a 1, que es igual a f de s. Que recuerden que la transformada del delta es 1, entonces vean que eso es como tener f de s, que es como tener f de t. Si hacemos la convolución de f de t con un impulso retrasado por t sub 0, esto va a ser como tener la función igual retrasada en t sub 0. Y tener la convolución de f de t con un escalón u de t, esto va a ser como la integral de menos infinito a más infinito de f de lambda u de t menos lambda de lambda. Esto va a ser como hacer la integral de menos infinito a infinito de f de lambda, que va a ser como hacer una sencilla integral de la función. Que vean que u de t, no mentira, aquí los límites los tengo malos. Esto va a ser de menos infinito hasta el valor t. Que ahora veamos la relación con la transformada de Laplace. O sea, ¿cuál es la relación de la convolución con la transformada de Laplace? Que vamos a tener f1 de t, que va a ser transformado a f mayúscula sub 1 de s, y f2 de t, que va a ser transformado a f sub 2 de s. Entonces, f de t, definida, bueno, si la definimos como f1 de t convolucionado con f2 de t, esto va a ser como la integral de 0 a t de f1 de lambda por f2 de t menos lambda de lambda. Y f de s va a ser como la transformada de Laplace de f1 convolución f2. Recordemos que convolución en el tiempo es igual a multiplicación en la frecuencia. Entonces esto va a ser como multiplicar los espectros de f1 y f2 por la transformada de f1 y f2. Entonces podemos expresar f1 de s como la integral de 0 por la izquierda a infinito de f1 de lambda por e a la menos s lambda de lambda. Vean que esta es la definición de la transformada de Laplace. Esta es la definición. La integral de la función por el exponencial e a la menos s, bueno, por la variable que estemos utilizando. En este caso estamos utilizando lambda. Entonces vean que hacer f1 de s por f2 de s va a ser como la integral de 0 por la izquierda hasta infinito de f1 de lambda que multiplica a f2 de s por e a la menos s lambda de lambda. Podemos definir f2 de f mayúscula sub 2 de s que multiplica a e a la menos s lambda. Esto podemos definirlo como la transformada de Laplace de f2 de t por u de t menos lambda. Vean que aquí estamos estamos multiplicando la señal f2 por un escalón que va a estar corrido justamente. Esto va a ser igual a la integral que va de 0 a infinito de f2 de t menos lambda que multiplica al u de t menos lambda e a la menos s t de t. Ven que aquí estamos aplicando la definición. Entonces, bueno,
para ir aterrizando un poco esto, ahora, bueno, teniendo estas dos expresiones, vamos a poder decir que esta multiplicación va a ser como la integral de 0 por la izquierda a infinito de f1 lambda, que multiplica esta otra integral de 0 a infinito de f2 t menos lambda de u de t menos lambda y a la menos st de t por delta lambda. Esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito por la integral de 0 a t de f1 de lambda por f2 de t menos lambda delta lambda que multiplica a e a la menos st de t. Esta era la forma de comprobar que justamente la multiplicación en la frecuencia es igual a la convolución. Vean que esta integral que está acá, esto es la convolución f2 de t. Que con eso comprobamos que la convolución en el tiempo equivale a la multiplicación en la frecuencia. Ahora evaluemos la relación de la convolución con los sistemas. Y vamos a, bueno, retomar un poco de lo que ya les mencioné. Un sistema visto en el tiempo y frecuencia, que podemos verlo de esta manera. Que de manera abstracta podemos definir un sistema aquí como una caja. Bueno, esto va a ser un sistema real que va a estar modelado por algún juego de ecuaciones. Y el sistema va a tener una entrada y una salida. Entonces vamos a tener la señal de entrada x de t, que esta nos va a generar una salida y de t. Y ese sistema va a tener una respuesta al impulso, h de t. Pero en la frecuencia podemos también, bueno, visualizar este sistema como x de s a la entrada y una y de s a la salida. Y justamente vamos a tener una función de transferencia. Entonces podemos ver este sistema, bueno, como ya desarrollamos un poco anteriormente, y de t va a ser igual a la convolución de menos infinito más infinito de x de lambda por h de t menos lambda de lambda. O en la frecuencia, y de s va a ser igual a x de s por h de s. Que vean que ahora podemos ver, o sea, podemos ver un sistema en el tiempo y en la frecuencia. Pongámosle algunas señales particulares a este sistema. Y vamos a poner aquí, bueno, condiciones iniciales nulas. O bien, igual a 0. Entonces, bueno, hagamos aquí una señal de entrada, que grafiquémosla. Entonces, imaginemos que tenemos una señal que va a ser definida entre A y B a la entrada. Entonces, esta señal sigue aquí cualquier forma. Que eso significa que el sistema va a reaccionar hasta el punto A en el que tengamos la señal de entrada. Bueno, mínimo va a empezar a responder a partir de A. Si el sistema tiene algún retardo, por ejemplo, como les digo, un canal, incluso, bueno, la señal puede verse un tiempo después. Entonces, ese tiempo que está acá, esto es el retardo que provee el sistema, pero esto no es algo que vayamos a considerar en el curso. O sea, el retardo en los sistemas en este curso van a ser igual a 0, pero en la vida real no va a ser así. O sea, los sistemas pueden tener algún retardo, pueden durar algún tiempo reaccionando. ¿Qué pasa si tenemos un impulso a la entrada? Que aquí vamos a ejemplificar un par de cosas que ya mencionamos anteriormente, pero es para que vean, para que lo vean de una manera un poco gráfica. ¿Qué pasa si a un sistema le ponemos en la entrada un impulso y un impulso desfasado o retrasado? Que vean que esto va a ser delta de t y esto va a ser delta de t menos t sub 0. Que aquí podemos decir que esto es t sub 0. O sea, va a tener un impulso retrasado. Que el sistema, al darle este impulso acá, el sistema va a responder justo a partir de t igual 0. Entonces, a este sistema le metemos un pulso de energía muy rápido en el tiempo. Entonces, ese sistema va a reaccionar y luego va a tender a
la energía se va a disipar. Entonces vamos a tener justamente, bueno, si esto fuera un sistema RC, pues el sistema se cargaría como siguiendo una exponencial y luego se descarga justamente. ¿Y qué pasa si agregamos ese impulso en un tiempo, bueno, retardado? Justamente, si el sistema es invariante en el tiempo, o sea, que no importa en qué momento del tiempo agreguemos el impulso, vean que vamos a tener la misma respuesta, pero va a estar retrasada en el tiempo, justamente. Entonces aquí va a ser T sub 0. Entonces vean que estas respuestas son iguales. O sea, un circuito RC en el laboratorio, si yo le pongo un impulso en T igual 0, va a responder de cierta manera. Y si yo le pongo ese impulso en T igual 10, la respuesta debe estar proporcionalmente pues desfasada y la respuesta tiene que ser la misma. Si el sistema es pues invariante en el tiempo, pero bueno, eso es un concepto igual un poco más avanzado, pero lo menciono para que lo vayan entendiendo tal vez desde ya. Que hagamos otro ejemplo con este mismo. El pulso puede tener una amplitud distinta. Por ejemplo, no sé, x de lambda. Aunque bueno, creo que aquí ya no voy a graficar nada. Que vean que si agregamos x de lambda, bueno, un impulso delta t menos lambda. Vean que esta es la amplitud. Esto que está aquí es amplitud. Y esto que está por acá es punto en el tiempo donde va a estar esa amplitud. Es decir, x de lambda es una constante o un valor, un número. Vean que vamos a tener a la salida x de lambda por h de t menos lambda. Que siguiendo el argumento que hemos venido exponiendo. Ahora, si se suman todos los posibles valores que pueda tener x de lambda, o sea, ya sea bueno, una señal, y se utiliza como función forzante, ven que ahora al tener esta suma infinita de deltas, eso se va a convertir justamente en una integral. Entonces vamos a tener la integral de menos infinito a infinito de x de lambda por delta t menos lambda de lambda. Y esto a la salida nos va a generar la integral que va de menos infinito a más infinito de x de lambda por h de t menos lambda de lambda. Utilizando la propiedad que la integral de una señal f de t multiplicada por un delta corrido a algún punto t sub 0, que puede ser 0 también, esto va a ser como evaluar la función en t sub 0. Esto se le llama el teorema del muestreo. O sea que si yo multiplico una señal por un delta, justamente voy a recuperar el valor de la función justamente en ese punto en el tiempo. Y la integral de menos infinito a infinito, recuerden que la integral de menos infinito a infinito de un delta es 1. Entonces justamente esta integral va a dar la función evaluada en t sub 0. Ok, con esto, la integral de la entrada se convierte en x de t. Y vamos a tener que, bueno, finalmente, al tener x de t a la entrada, vamos a tener a la salida la integral que va de menos infinito a infinito de x lambda, x de lambda, que multiplica la respuesta al impulso evaluada en t menos lambda de lambda. Que vean, y esto es igual a y de t. Que sé que esto de entrada puede estar un poco confuso, no sé, se ve bastante complejo, pero hagamos un ejemplo para justamente ver cómo funciona, cuál es la dinámica para poner a prueba o utilizar esta integral de convolución. Entonces, apliquémosla a dos señales particulares. O sea, hagamos la convolución de dos señales. Y bueno, con esto vamos a terminar la lección de hoy. Entonces, la primera señal va a venir aquí en 0
va a ser un rectángulo. Este t va a ser igual a 1. Que vean que este es un pulso de ancho 1 y de amplitud 2. Y vamos a tener, bueno, un rectángulo acá que va de 1 a 3 con amplitud de 1. Entonces queremos convolucionar estas dos señales para obtener y de t, que es igual a la convolución de, bueno, pongamos que esta es x1 de t y esta es x2 de t. Para obtener y de t igual a la convolución de x1 con x2, que recuerden que la convolución es conmutativa, o sea, yo puedo tomar de referencia cualquiera de las dos señales. Entonces, en este caso, tomemos la primera para que sea invertida y desplazada en el tiempo. Entonces, el primer paso es invertir. Nuevamente, como es conmutativa, podemos escoger cualquiera. Invertir x1 de lambda. Esto nos va a dar x1 de menos lambda. El segundo paso va a ser desplazar x1 de menos lambda en el tiempo. Esto nos va a dar x1 de t menos lambda, donde t es el tiempo particular, al cual vamos a querer desplazar esa función. El paso número 3 va a ser multiplicar punto a punto x1 de t menos lambda multiplicado con x2 de lambda e integrar. Que recuerden que, bueno, todos estos pasos podemos verlos acá. Y de t estaba definido como la integral que era de 0 a infinito de x de lambda por h de t menos lambda de lambda. Entonces vean que aquí justamente estamos aquí invirtiendo y desplazando. H de t está invertida y desplazada. Que aquí vamos a tener, vean que aquí hay una multiplicación y por acá está la integral. Entonces vean que este es el punto 4, la integral. El punto 3 es la multiplicación y el punto 1 y 2 es invertir y desplazar. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto ahora entonces? Ya digamos de una manera gráfica. ¿Qué pasa si tomamos esta función, bueno, lo que está en azul, qué pasa si lo tomamos y lo pivoteamos con respecto al eje vertical? ¿Qué pasa si lo pivoteamos en ese sentido? Vean que vamos a obtener algo, bueno, voy a dibujarlo nuevamente mejor. Que vean que si lo pivoteamos con respecto al eje vertical, vamos a tener algo así. Entonces vean que esto es x, esto ya no es x de lambda, esto es x1 de menos lambda. Vean que aquí invertimos la señal, o sea, la teníamos acá y vean que la pivoteamos. Entonces me queda, bueno, en este caso particular en tiempo negativo. Y que va a implicar mover la señal. Que la señal está definida acá. Que voy a tratar de dibujarla en un mismo trazo. Que entonces vean que desplazar la señal va a ser esto. Vean que yo la puedo desplazar de izquierda a derecha. Entonces, bueno, acá, bueno, dejemos esta por acá. Pongamos mejor los valores aquí, -1, -2, -3. Que para que se hagan la idea de dónde va a quedar esta señal desplazada en diferentes puntos. Entonces vean que si yo tengo la señal, bueno, que viene tal vez de acá a acá, donde esto que está acá es -5, esta señal que está acá, esta va a ser x1 de -4 menos lambda. Vean que el t que está acá es justamente donde se posiciona, por decirlo así, la parte más frontal de la señal. Vean que no es -5, sino es -4, o sea, la parte más frontal, que es esta línea, bueno, que justamente coincide con 4. ¿Qué pasa si esta señal yo la muevo, no sé, por acá? ¿Qué pasa si la muevo por acá?
Vean que la parte más frontal de la señal va a estar en 3. Entonces esto va a ser x1 de 3 más 3 menos lambda. Entonces, bueno, con esto quiero que se hagan la idea de que esa señal podemos desplazarla de izquierda a derecha, aunque bueno, ya formalmente la integral va a venir de menos infinito, o sea, va a venir de menos infinito hasta infinito y va a llegar a un punto donde va a traslaparse con la otra señal y punto a punto vamos a multiplicar esos valores y de repente ya la señal va a dejar de traslapar. Imagínense que esto es como si fuera un eclipse, básicamente, que esa es la analogía que podemos hacer. Entonces ahora ya pongamos las dos señales en el mismo gráfico, que ya casi vamos terminando. Solo hacemos este ejemplo y ya quedamos. Que recuerden que había dicho que íbamos a dejar fija una señal. En este caso escogimos, x2, que esta señal va a estar acá. Va a estar definida entre 1 y 3. Esto va a ser x2 de lambda. Y esta señal, nuevamente, vean que podemos tenerla en diferentes puntos. Que eso lo vamos a mover de izquierda a derecha de esta manera. Entonces, justamente, ¿cuál es el punto inicial que nos interesa? El punto en el que la parte más frontal de una señal se topa con la parte más lateral o más atrás de la otra. Vean que aquí si multiplicamos punto a punto, el resultado va a ser 0. Justamente hasta el momento en el que ambas señales se empiezan a traslapar. Bueno, ahí está un poquito doblado, no está tan recto, pero bueno, háganse la idea de que aquí está recto. Entonces vean que justamente este va a ser el punto donde nos va a empezar a interesar o vamos a tener resultados para la integral. Esta señal que va a estar acá, bueno, esto incluso debería, ahí la escala no me quedó bien. Entonces, bueno, la señal más bien comienza aquí en 0. Esto va a ser x1 de 1 menos lambda. Entonces vean que justo a partir del punto t igual a 1 es donde la multiplicación va a tener valores distintos de 0. Vean que entre 0 y 1 no hay traslape. Por tanto, la convolución es 0 en este rango. Es decir, y de t va a ser igual a 0, o sea, no vamos a tener salida. ¿Qué va a pasar entre 1 y 2? Analicemos el caso entre 1 y 2. Dibujemos nuevamente la primera señal. Que hagamos un intermedio ahí donde la señal empieza a traslapar en algún punto. Entonces vean que este punto que está acá podemos decir que esto va a ser t. Recuerden que t en este contexto iba a ser un número particular. En este caso está entre 1 y 2. Vean que este punto que está acá va a ser t menos 1. Porque justamente el ancho del pulso es 1. Entonces, si este punto acá es t, el punto que está atrás es t menos 1. Entonces, vean que estas señales se van a traslapar en este rango de 1 a t. Entonces, la integral va a estar definida justamente de 1 a t. Entonces, vean cómo vamos a montar las integrales con respecto a un punto t cualquiera, arbitrario. Y de t va a ser igual a la integral que va de 1 a t, donde t es este punto que les dije, vean que x1 va a ser 2, o sea, va a tener un valor de 2, o sea, es un valor constante. Y la otra función va a tener un valor de 1. Vean que esta función acá tiene un valor de 1, esta en particular tiene un valor de 2, y esto va a ser delta lambda. Esta integral va a ser igual a 2 lambda evaluado de 1 a t. Esto nos va a dar 2t menos 2. O sea, y de t va a ser igual a 2 que multiplica t menos 1. Lo podemos sacar a factor común para el tiempo que va entre 1 y 2. Vean que esta es una función lineal. O sea, hasta el punto, incluso movamos esto, hasta 2, vean que hasta este punto, incluso
la señal de salida va a empezar a crecer de manera lineal y esto nos lo confirma este resultado de esta integral. Entonces, bueno, aquí el secreto es analizar por pedazos esta integral. Entonces, bueno, ya sabemos que de 0 a 1 la salida es 0 y de 1 a 2 va a seguir esta forma que está acá. El resultado de esta convolución vamos a tener que analizarlo, como les digo, por partes. Entonces, ahora analicemos qué pasa de 2 a 3. Nuevamente, bueno, copiemos este dibujo. Ok, ahora analicemos entre 2 y 3. Entonces, bueno, lo que va a pasar entre 2 y 3 va a estar más o menos, bueno, por acá, ¿verdad? Recuerden que a partir de 2, justamente, vean que a partir de este momento es donde ya empezamos a tener los primeros traslapes. A partir de 2, que va a estar acá. Y el punto final va a ser justamente de 2 a 3, donde va a coincidir la señal con el final de la segunda, la que está marcada en rojo. Entonces, ¿cómo vamos a denotar esta integral? Vean que esta integral la vamos a hacer desde, bueno, este tiempo que va a estar acá va a ser t y este tiempo que va a estar acá va a ser t menos 1. Entonces justamente vamos a definir la integral, la salida, y de t va a ser igual a la integral que va de t menos 1 a t. Vean, esta es la justificación de por qué usamos t como número y como variable. Dentro de la integral la usamos como un número, pero el resultado de la integral nos va a dar una función de t, que es lo que andamos justamente buscando. Entonces vean que, bueno, al menos vamos a tener un traslape en toda esta región que está acá. Entonces igual vamos a tener la integral que va de t menos 1 a t, nuevamente de la primera señal que tiene una amplitud de 2, por la segunda que tiene una amplitud de 1. Y aquí nos queda muy sencillo puesto que estos son funciones constantes dentro de un intervalo, pero podríamos hacer esto con una función que sea triangular, que sea cuadrada, que sea exponencial o de orden 2, cuadrática, que cualquier tipo de función matemática que podamos meter aquí en una integral. Entonces, bueno, vean que esto va a ser la integral de 2 por 1 de t menos 1 a t, delta lambda, esto va a ser 2 lambda evaluado de t menos 1 a t. Esto nos va a dar 2t menos 2 por t menos 1, que esto va a ser igual a, bueno, nos queda 2t menos 2t más 2. Esto va a ser igual a 2. Entonces vean que y de t, entonces nos queda y de t va a ser igual a 2 para el tiempo que va de 2 a 3. Y el último caso que tenemos que analizar va a ser qué va a pasar cuando el traslape ya vaya saliendo. Nuevamente vean que esto lo comparo con un eclipse porque justamente las dos, o sea, vamos a tener una señal fija y una que se va moviendo. Va a llegar un punto donde van a estar completamente traslapadas, va a llegar un punto donde se van a dejar de traslapar hasta que bueno, ya el traslape va a ser completamente cero. Entonces vean que justo esto va a empezar a pasar a partir de t igual 3, donde la señal ya va a empezar o sea, no va a estar completamente traslapada. El traslape que vamos a tener va a ser únicamente este que está por acá. Entonces vean que incluso ya la señal de salida va a empezar a disminuir porque esa integral va a empezar a disminuir conforme la señal azul se empieza a mover hacia la derecha. Entonces nuevamente aquí vamos a tener pues un valor de, esto va a ser como la integral y de t va a ser igual a la integral que va de t menos 1 hasta 3 de 2 por 1 delta lambda. Ven que esto va a ser, bueno, 2 lambda evaluado de t menos 1 hasta 3. Esto nos va a dar 2 por 3 menos 2 por t menos 1, que esto va a dar igual a 6 menos 2t más 2. Con esto nos da que y de t va a ser igual a 8 menos 2t para el tiempo que va de 3 a 4. Y finalmente vamos a tener el punto donde ya
donde ya las señales no van a estar traslapadas del todo, que va a ser ya a partir de t igual 3. Vean que aquí ya el traslape es 0, por lo tanto, la multiplicación es 0, entonces y de t va a ser igual a 0 para t mayor a 4. Con esto podemos ya finalmente hacer un resumen de las señales, bueno, de todas las señales, o bien cómo va a ser y de t. Esto va a ser igual a 0, que va de 0 a 1. 2t menos 2 para el tiempo que va entre 1 y 2. Va a ser 2 para el tiempo que está entre 2 y 3. Va a ser 8 menos 2t para el tiempo que está entre 3 y 4. Y va a ser 0 para t mayor a 4. Y podemos justamente graficar esta señal también. Que ya con esto vamos a terminar. Y bueno, aquí tenemos el tiempo t y aquí vamos a tener la salida y de t. Entonces, esta señal va a ser 0, de 0 a 1. Luego de 1 a 2. Vean que va a tener una pendiente de 2. Entonces vamos a quedar acá. Bueno, aquí va a crecer linealmente. Luego va a ser constante de 2 a 3. Luego va a caer igual con una pendiente negativa de 2. De 3 a 4. Y luego va a ser 0 a partir de t igual 4. Entonces vean que ya con esto pues logramos encontrar de manera analítica la salida y de t ante la convolución de dos señales en este caso. Entonces bueno, aquí queda todo el procedimiento y hay que analizarlo por partes. Aquí el secreto es ver que vamos a empezar a integrar a partir del frente de la señal que está móvil. Cuando digo frente, hablo de la parte más derecha. Ven que aquí t está asignado como el punto más adelante de la señal.